vamos con otro tema escabrosísimo que me criticarísimo porque muchos no entendieron, pero hay que profundizarlo porque creo que no se ha visibilizado la gravedad del problema. Y hablo del exfiscal Beitia en Nayarit. El día de ayer, si ustedes vieron Sin Censura, vieron que Vicente Serrano en la mañana entrevistó a la mamá de Edgar Beitia. Y la mamá de Edgar Beitia estaba pidiendo que Andrés Manuel López Obrador metiera las manos por su hijo, que intercediera por él con Estados Unidos, como lo hizo con Cienfuegos. A mí me quedaban muchas dudas al respecto y dije, bueno, como mamá, pues es lógico, ¿no? Que busques cuidar a tu hijo. Es entendible. No todas las mamás están buscando, pues dicen, ah, si mi hijo es delincuente, pues que pague sus delitos. No todas las mamás son así. Hay unas que sí, otras que no. Pero particularmente es muy normal, ¿no? Mamá quiere cuidar al hijo. Va. Pero en la noche veo unas notas y unos tweets de Laura Sánchez Ley en donde empieza a explicar la dinámica y lo que está pasando actualmente en Nayarit, que está relacionado con el exfiscal Edgar Beitia. Y ahí me brinco mucho, porque dije, a ver, supongamos que la mamá tiene razón y que los delitos por los que están imputando, que están juzgando a Edgar Beitia en Estados Unidos son falsos. Va, órale. En ese caso tendría que regresar Edgar Beitia a México y se tendría que ir a la Fiscalía de Nayarit porque ahí está perseguido por otros delitos. ¿Qué está pasando en Nayarit? Que la actual Fiscalía de Nayarit está limpiándole la cara a Edgar Beitia, culpando a las personas que lo han denunciado como si ellos hubieran sido los secuestradores, como si ellos hubieran sido los criminales, eventualmente buscando desestimar los cargos, desestimar los testimonios, que son más de 2,000, en contra de Edgar Beitia. Entre el estilo y el afloje, eventualmente, si eso siguiera, Edgar Beitia pues, quedaría libre, regresando a México. Les pongo este escenario utópico porque es de esas cosas que a veces uno dice, ah, no va a pasar, y sopas, pasan. Entonces, para visibilizar el caso, para explicarles de verdad, profundizar el tema, aquí sí quiero que mi querida Laura Sánchez Ley me ayude a explicarles qué está pasando en Nayarit, por qué preocupa, quién es el diablo, qué hizo el diablo, que es Edgar Beitia, el exfiscal, y a quién respondía, que eventualmente es el exgobernador prófugo de Nayarit, Roberto Sandoval. Mi querida Laura, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Meme, buenas noches. Muy contenta de estar por acá contigo. Gracias por la invitación otra vez. No, pues yo feliz de la vida. Pues vamos a entrarle, mi querida Laura. ¿Qué pasa? ¿Quién es Edgar Beitia? ¿Qué pasó durante el periodo en el que Edgar Beitia fue fiscal aquí en México? ¿Por qué está acusado aquí en México? Sí, mira, te cuento. Este señor Edgar Beitia es un señor nacido justamente, es tijuanense como yo, nació en Tijuana, sin embargo tiene nacionalidad de San Diego, California, en Estados Unidos, es decir, es residente norteamericano, después se hizo residente norteamericano y finalmente acabó en Nayarit siendo policía de tránsito. Con los años fue ascendiendo y se fue haciendo ahí gente de confianza del exgobernador Roberto Sandoval, quien recordemos que actualmente está siendo acusado de, varios delitos, entre los que se encuentra protección de estructuras del narcotráfico y lavado de dinero. El señor Edgar Beitia fue fiscal durante su administración. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué era lo que hacía? Pues es la persona que se encargaba de impartir justicia en el Estado y de perseguir los delitos y en teoría de perseguir delitos del fuero común, inclusive pues a delincuentes. Entonces, estos señores gobernaron Nayarit durante 6 años y digo gobernaron porque realmente pues siempre se ha hablado que Edgar Beitia pues era el vicegobernador de Nayarit. Esto era lo que hacía, ¿no? El señor se hacía pasar por un fiscal de hierro, pero bueno, realmente con los años fue saliendo su modo de operar y era que realmente utilizó su poder, utilizó a la policía del estado, utilizó a la fiscalía como centro de operaciones para torturar y él mismo se convirtió en torturador de muchísimos pobladores de Nayarit.
específicamente de gente, por ejemplo, que tenía tierras que estaban cercanas a los terrenos o a los ranchos del exgobernador Roberto Sandoval, quien quería extender y extender y extender su rancho, un rancho por allá que tiene y que es muy famoso, donde bueno, hasta fueron a cantar, creo que Joan Sebastián, recuerdo, por allá algunos artistas. Entonces, esto es lo que hizo el fiscal, realmente a lo que se dedicó, y con los años ha ido saliendo más de 2,000 testimonios, fue a secuestrar, a torturar y a extorsionar personas en el estado de Nayarit para despojarlo de sus tierras, de sus propiedades, de dinero en efectivo, entre otras cosas, Meme. Ahora, Micaela, ya que tenemos este escenario, ¿no? ¿Quién es y qué hizo Edgar Beitia? Particularmente ayer justamente estaba viendo que lamentablemente las personas que lo están denunciando ahora están, desde justo que lo denunciaban, pero ahora más, están siendo víctimas de atentados en contra de su vida, les están quemando sus negocios y están prácticamente amenazándolos tras continuar con estas denuncias. Voy leyendo incluso comentarios en donde me dicen, Memes, que estos casos se venían denunciando incluso cuando él era fiscal, pero nunca les hicieron caso. Claro. Se viene denunciando desde hace mucho tiempo y nunca les hicieron caso hasta ahorita, ¿no? Hasta apenas que se retoma el caso y demás. Entonces, ¿qué está pasando actualmente con estos testigos, con estas víctimas? Mira, Meme, te cuento, lo que pasó fue lo siguiente: durante años, en efecto, en el estado de Nayarit hay algo llamado la Comisión de la Verdad, encabezada por un hombre a quien la verdad yo admiro mucho, el señor Rodrigo González Barrios. Él era el presidente de la Comisión de la Verdad, y junto con un abogado de Tepic, el señor Juan Fonseca, empezaron a recobrar testimonios, a rescatar testimonios. Más de 2,000 testimonios fueron rescatando a lo largo de los años, a lo largo de la gestión, y lo iban denunciando a la fiscalía, iban denunciándolo a la misma fiscalía de donde Beitia era pues juez y parte ante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Se denunció también ante el Ministerio Público, se hizo, bueno, denuncias por todas partes, iban haciendo su labor don Rodrigo y el abogado Fonseca. Sin embargo, pues no pasaba nada, Meme, no pasaba nada. Y bueno, mientras se iban haciendo las denuncias, pues iban sufriendo represalias, específicamente pues la persona visible, que era el señor Rodrigo, que nunca tuvo miedo de hablar, quien sufrió 2 atentados, y lo intentaron matar, sufrió 2 atentados, lo balearon dos veces al señor. En una de ellas iba con su hija, la iba a llevar a la secundaria cuando sufrió el segundo atentado. Entonces lo han intentado matar y ha sido descarado los ataques en su contra. Sin embargo, todo se concentraba en el señor Rodrigo. Vamos, se concentraba en el señor Rodrigo desde la parte que denunciaba. Sin embargo, pues estaba todas estas personas, todas estas más de 2,000 víctimas del fiscal y del exgobernador, que, bueno, seguían siendo extorsionados y torturados, mientras a la par el señor Rodrigo iba denunciando y pues iba sufriendo atentados. Pasa el tiempo, el señor Roberto Sandoval es acusado por el gobierno de Estados Unidos de tener nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación y de lavarle activos a cárteles de la droga, es decir, lo acusa el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y se vuelve prófugo de la justicia mexicana. Aunque realmente no hay una investigación firme contra él, se aísla, se va. Y el señor Edgar Beitia, en uno de sus cruces de Tijuana, California, porque le gustaba ir a estar por allá, te digo que allá nació, el señor pues es detenido por la justicia de Estados Unidos, quienes ya tenían una acusación en su contra en el distrito este de Nueva York. Recordemos que es este distrito donde fue juzgado el Chapo, porque tenían evidencias de que durante la gestión del exgobernador Roberto Sandoval y durante su gestión como fiscal del estado de Nayarit, torturó, despojó, extorsionó, pero sobre todo protegió al cártel Jalisco Nueva Generación y al cártel en su momento de los Beltrán Leiva. Recordemos a este señor, el H2, ¿no?, con quien supuestamente el gobierno de Estados Unidos trató de ligar al general Cienfuegos. Lo que pasa
es que entra el nuevo gobierno, la Comisión de la Verdad empieza a ver la luz, la gente en Nayarit empieza a ver la luz, empiezan a salir los testimonios en los medios, empiezan a salir en medios nacionales, empiezan bueno, empiezan a salir finalmente estas cosas, y lo que sucede es que se hacen públicas, entra una nueva fiscalía y se empiezan a conformar finalmente carpetas de investigación, o eso es lo que se creyó, a lo mejor ilusamente en su momento, que saliendo de estos dos hombres del poder, pues la nueva fiscalía le iba a fincar cargos en contra de estos dos sujetos. Lo que pasa, Meme, es que la fiscalía no hace nada, la fiscalía que encabeza el señor Petronilo y el subfiscal, el de apellido Benítez, pues empiezan a quejarse los testigos que no pasa nada, que no se llama a declarar, que sus carpetas de investigación se empiezan a atorar. Entonces lo que deciden es llevar estas acusaciones ante la Fiscalía General de la República y le llaman ellos el día fatídico, el 16 de diciembre del 2020. Se presentan 10 personas que fueron secuestradas, torturadas y extorsionadas por estos dos hombres ante la Fiscalía encabezada por el señor Hertz Manero, específicamente ante la Comisión de Personas Desaparecidas. Se presentan ahí porque sobre todo van a exponerle a esta comisión pues también casos de desaparición forzada en el estado de Nayarit durante la administración del fiscal Edgar Beitia. Entonces, van, declaran, dejan asentado absolutamente todas las vejaciones de las que fueran parte, las torturas, cómo los torturaban en esta celda, a la que le llamaban el infierno. A Edgar Beitia le llamaban justamente el diablo, porque los testigos decían que pues los torturaban en una celda a la que le llamaban el infierno. Entonces, lo que sucede, Meme, es lo siguiente, es que regresan a su estado, dejan la declaración ante la Fiscalía General de la República y pues bueno, yo siempre les he contado que es muy difícil hacer justamente periodismo y activismo en los estados porque la persona que tú estás denunciando te la encuentras en el café, te la encuentras en el restaurante, te la encuentras en el mandado, en el mercado, en donde sea. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que empezaron a sufrir represalias. Los 10 testigos que se presentaron ese 16 de diciembre del 2020 a dar cuenta de todo lo que hicieron Roberto Sandoval y Edgar Beitia, Meme. Ahí es justamente donde entra el tema. A partir de que van a la Fiscalía General de la República y presentan todo esto, es cuando se intensifica todo, ¿no? Otra vez viene el tema porque ya no estaban yendo a denunciarlos con los compadres que les estaban ayudando a limpiar el caso, estaban ya denunciando con la autoridad federal, ¿no? Y aquí es donde quiero hacer el planteamiento, porque lo que yo planteé en la mañana era justamente esto. Creo que muchas personas, por ejemplo, como Rock Brutal, ¿no? Se quedaron como con la mitad del planteamiento y omitieron, como que llegó un punto en que silenciaron la otra parte, que es lo que intenté explicar de una forma muy rápida, porque no me quería quedar con el micrófono, ¿verdad? Ahora sí que no quería secuestrarlo, pero tenía que explicar el tema, porque lo que estaba pidiendo su mamá era que el presidente lo sacara de Estados Unidos, lo regresara a una fiscalía en donde lo iban a dejar libre. Estábamos hablando de dejar libre al diablo, ¿no? Entonces, cuando yo veo este escenario, justo es lo que le pregunté al presidente y muchos omitieron la parte en la que explicó lo que estaba pasando con las víctimas. No le pedimos al presidente que liberara al diablo, que intercediera por él. Justamente lo que yo le pedí fue que aclarara que no lo iba a hacer, pero no le iba a decir al presidente, señor presidente, ¿me puede volver a repetir que no va a meter las manos? Porque lo que yo necesitaba es que el presidente dijera, si no tengo elementos, ¿no? Pues si tiene la familia y pues saben que esto, pues que vayan, ¿no? Que se acerquen a las autoridades y si hay elementos, pues veremos, pero no es lo mismo. Y ahí es cuando el presidente hace una separación de por qué no es lo mismo lo que pasó con Cienfuegos a lo que pasa con lo que está pidiendo Edgar Beitia o lo que también, en su momento, que también lo planteé, pide el abogado del Chelelo para evitar la extradición. Entonces, el tema es ese, ¿no? Que busqué justamente ir a la mañanera a hacer algo urgente, que era poner como el granito de arena, y no era defender a la mamá, quien lo entendió así, pues lo siento mucho, valdría la pena que volviera a ver la mañanera, porque nunca fui a defender a su mamá. Lo que fui a hacer es pedirle al presidente que respondiera a este documento del que ahorita te voy a preguntar, mi querida Lau, en donde están exigiendo una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas proteger
a estas 10 personas que están en peligro por ir a la Fiscalía General de la República a denunciar al exfiscal Edgar Beitia. Y el presidente tiene la atribución por o a través de la Secretaría de Gobernación, particularmente de la Subsecretaría de Encinas. Preocupa que es un documento del 28 de enero y estamos a 12 de febrero. Pasan los días y su vida sigue en riesgo. Tengo entendido que hay personas ya en prisión, ¿no? Testigos que fueron encarcelados, reencarcelados por estar acusando a Edgar Beitia, y esto eventualmente tenía que parar. Y yo debo decir que me siento muy contenta de que a raíz de la mañanera se haya generado la reacción que se tenía que generar, porque la gente en el gobierno sí lo entendió, y que estén ya reaccionando. Entonces, vamos a esa parte, mi querida Lau. Este Sí, documento, a partir de ahí. Ay, perdón. El documento de la ONU. Bueno, primero que nada, la verdad es que sí vi algunos comentarios por la mañana y yo también me encantaría, pues al menos dejar mi opinión por acá. Y es que creo que la labor de un periodista justo es eso, es cuestionar y es exponer casos que no salen. Como te comentaba, los casos de verdad a veces no salen de los estados, y no salen de los estados porque no haya buen periodismo, sino porque hay mucha autocensura, porque pues vemos las represalias de las que están sufriendo, ¿no? Por ejemplo, en esta escena que estás pasando en estos momentos en YouTube, pues uno de los 10 testigos le quemaron su localito que apenas iba a inaugurar, ¿no? Por ejemplo, los abogados Fonseca, que han llevado los casos de las 2,000 personas, pues ahorita se les giró una orden de aprehensión por supuesto secuestro en contubernio con Edgar Beitia, a quien han venido denunciando. Entonces, yo creo que se malinterpretó, y yo lo que yo quiero comentar es que realmente lo que Meme fue a hacer fue a exponer un caso que no estaba visibilizado, en el que no estaba pasando nada, y gracias a su intervención, gracias a la intervención de Meme, para la gente que está aquí en su canal, es que en este momento están pasando cosas, y eso se le llama incidencia en el periodismo. Y lo que yo ahorita le comentaba a alguien en redes sociales es que justamente esa es la labor del periodista, la incidencia, generar algo. Y pues bueno, lo que se logró después de que Meme expuso esto ante el presidente, que le contó sobre las 10 víctimas, incluso el presidente lo dijo públicamente, yo no sé por qué se malinterpretó, dijo una frase que me pareció muy bonita, y fue: el hecho de que lo vinieras a plantear aquí, ya los estás ayudando, te dijo, ya los estás ayudando, y en efecto, el periodismo ayuda. Lo que sucedió es que hoy, cuando yo me enteré de estos hechos, me llama el señor Rodrigo desesperado en la madrugada el lunes y me dice: están quemando negocios y nos están persiguiendo. Me lleva la pregunta a la mañanera, y justamente lo que sucede es que hoy, hace un rato, me informan que finalmente, después de que Meme le comenta al presidente y el presidente dice que le va a decir a la Segov, el día de mañana las 10 víctimas que declararon el 16 de diciembre van a tener una audiencia ante la Secretaría de Gobernación, quien va a tratar una comitiva grande este caso por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, que me parece una gran cosa, la verdad. Yo he estado aquí en este espacio, yo he criticado al presidente, otras veces lo he reconocido, creo que este es un gran logro, la verdad. Y por otra parte, también empezaron a llegarles hoy unos documentos que justamente le compartía a Meme, que son unos oficios que les está empezando a enviar la Fiscalía General de la República, donde les está avisando que los va a proteger, que necesita su autorización para implementar medidas cautelares y de protección ante los abusos que se pudieran estar viviendo por parte de la Fiscalía de Nayarit. Sumado a esto, la Organización de las Naciones Unidas, específicamente desde el Alto Comisionado, gracias a 2 organizaciones de la sociedad civil que tienen muchos meses trabajando en este caso, que es Justicia Transicional e IDEAS,
quienes han estado trabajando, han estado recopilando, han estado haciendo un barrido de información y han estado ordenando todo, lograron que llegara hasta las Naciones Unidas. Y bueno, yo lo que creo es que si Meme hoy no le hubiera comentado a la presidencia, pues no se hubieran enterado, porque como dice, o tal vez sí estaban enterados, a mí me comentan que Encinas sí estaba enterado, pues sí, desde el 28 de enero llegó esta carta de la ONU pidiendo protección inmediata y el cese de la persecución por parte de la Fiscalía de Nayarit, y pues no pasó nada, pasó hasta el día de hoy que se planteó en la mañanera y vemos que pues pasaron horas para que empezara esto. Por ejemplo, aquí estamos viendo esta carta de la Fiscalía del señor Juan de Jesús Fonseca, que es el que les digo que es el abogado, que paradójicamente la Fiscalía lo está acusando al abogado de la Comisión de la Verdad, que es Juan de Jesús, de ser cómplice de Edgar Beitia, contra quien ha estado luchando todos estos años básicamente, y aquí la FGR le manda un oficio donde le ofrece protegerlo. Entonces vemos que se contraponen por una parte las acusaciones de la Fiscalía de Nayarit y por otra parte el día de hoy ya vemos que el gobierno federal toma acciones, cosa que de verdad me parece maravilloso porque lo que está pasando en Nayarit es terrible, es una cosa espantosa. El señor Juan Magallanes, que les cuento que le quemaron su negocio el lunes por la noche cuando me hablaron desesperados para contarme este tema, él había sido extorsionado en 2013 por Edgar Beitia, le habían secuestrado él y a sus 2 hijos y los despojaron de un terreno en contubernio con un notario de 6,000 metros cuadrados y le robaron el dinero de todos sus ahorros, 300,000 pesos de la venta de un terreno que tenía. El señor básicamente se quedó en la calle, es un señor mayor, sus hijos se quedaron, él fue torturado con choques eléctricos. Y bueno, finalmente después él empezó a ver la luz. Durante un año ahorró aproximadamente 180,000 pesos para levantar 3 palapitas en la carretera que iba de Tepic a Puerto Vallarta, cuando es una cosa aparte de muy cruel, porque sabían que la inauguración iba a ser el martes y lo quemaron el lunes, Meme, lo quemaron el lunes. El señor Magallanes recibe, don Agustín, la llamada a las 3 de la mañana por parte de los bomberos, quienes le dicen, te quemaron tus restaurantes. Entonces la tragedia vuelve al señor don Agustín, quien no ha superado desde el 2013 el trauma de la tortura de Edgar Beitia. No, bueno, me parece una crueldad de niveles terribles, porque aparte de todo, pues dicen, ¿por qué no salen del Estado? ¿A dónde va a salir? Generalmente fue gente que fue despojada de todo, Meme, fue gente que le destruyó la vida a Edgar Beitia. Hay ahorita un señor que manejaba taxis y vendía y rentaba taxis, el señor Godoy, Manuel Godoy, quien el señor Beitia lo acusó de un secuestro porque no le quiso vender ahí un terreno. Estuvo 3 años en la cárcel, lo dejaron salir en libertad y lo reaprendió la nueva fiscalía hace unas semanas después de que fue a testificar a la Fiscalía General de la República el 16 de diciembre. Entonces ahora sí que ya le llaman la venganza del diablo a la gente que fue a testificar el 16 de diciembre. Entonces, mira, la verdad es que ni siquiera está bien que lo exprese, porque sé que un periodista no debe tener postura, pero hasta se me quiebra la voz de la tristeza que me da y de la impotencia de escuchar los testimonios de la gente en Nayarit. Me parece una cosa muy, muy cruel y me parece que han tenido un aguante y una resistencia. Te digo, el señor Rodrigo sigue luchando con 2 atentados en su contra. Le dieron de balazos a su camioneta, han intentado matarlo 2 veces, iba su hija en el carro, es decir, no sé qué te parece a ti, Meme, pero yo creo que es imposible no tomar una postura en casos como este. Exactamente, yo siempre me ha dado impotencia, me da a veces mucha impotencia que justo en las mañaneras que se tiene este espacio, que era un espacio de información y se convirtió ya en un espacio de denuncia,
en un espacio que yo digo es lamentable porque no debería de ser así. No debería uno de ir a acusar a alguien a la mañanera para que reaccione, no debería uno de ir a pedirle a la mañanera al presidente algo para que el fiscal haga algo cuando existe una autonomía. No, yo no creo que así deba de funcionar, pero si es lo necesario para empujar, como dice el presidente, el elefante reumático, va, hay que hacerlo, hay que aprovecharlo, no se puede desaprovechar. Y a veces me frustra mucho que luego hay mañaneras en donde insisten, por ejemplo, con temas como el aeropuerto. Y es que, presidente, ¿por qué el aeropuerto de Texcoco no lo hizo? ¿Y por qué sí? Cuando es algo que se agotó, como que el punto está agotado desde el año pasado, por aquí entró el presidente y sabíamos qué pasaba con Texcoco y por qué la decisión y demás. Se insiste mucho en temas que son muy morbosos o que son muy escandalosos para la nota, pero en temas que pueden generar una diferencia, que de verdad se pueden solucionar, no veo que se insistan. Tampoco, y ustedes lo saben muy bien, no soy fan de que luego en estos espacios, en la mañanera, se vaya a leer una letanía, ¿no? Que se vaya ahí a echar un choro mareador o aplausos. No, no soy fan, porque es un espacio que sí pasa todos los días, pero que también me ha tocado ver periodistas que van de Oaxaca, que van de Sonora, que van una vez al mes, 2 veces al mes a meter un caso como este de Nayarit y que buscan que a través de las herramientas que tiene el gobierno federal de hablarle, ¿no? Desde la Secretaría de Gobernación de hablarle al gobernador o cosas así, que puedan presionar, que lo puedan presionar. El caso, el segundo caso que planteé de los migrantes de Guatemala, lo dije, de no haber sido por la visibilización del gobierno federal y que metió las manos, yo dudo infinitamente que el gobernador de Tamaulipas estuviera reaccionando y que estuviera la Fiscalía de Tamaulipas investigando el caso de los migrantes que fueron asesinados en Guatemala. Lo dudo mucho y es triste, pero ese es el tema.